Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, la última del año en donde veremos el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, invitarlos a una nueva masterclass que estaremos haciendo hoy lunes 30 de diciembre a las 20 horas para analizar, poder comentar, explicar todo lo que son estos 4 pilares para construir patrimonio y en una época muy importante, previo a fin de año, en la previa de este nuevo año 2025, en donde siempre es bueno tener un impulso, una motivación de qué hacer para lograr nuestras metas, nuestros objetivos de cara al año que comienza. Así que aprende los 4 aspectos esenciales que debes definir para construir un patrimonio. Así que estaremos ahí hoy día en la tarde. En la última semana, una semana muy poco movida, con bajos niveles de liquidez, de transacciones, todo muy tranquilo, pocas noticias económicas. Tuvimos a los mercados subiendo levemente, el Dow Jones arriba un 0,1%, el Standard Poor's 500 un 0,5% también al alza, el Nasdaq subiendo un 0,7%. Con esto el índice VIX cae un 7,2%, el Bitcoin también cae un 1,6% y las materias primas con movimientos mixtos en donde el petróleo sube un 1,2%, el oro cae un 0,3% y el cobre sube un 0,7%. El tablero obviamente se ve bastante verde. Es lo que ocurrió en la última semana con avances nuevamente de algunas tecnológicas relevantes como Apple subiendo más de un 2%, Nvidia subiendo cerca de un 5% y pequeñas correcciones de Tesla cayendo un 1% y Microsoft cayendo un 1,5%. Pero en general tenemos el panorama bastante alentador en este cierre de año, todo bastante verde. Y precisamente a pocas horas del cierre de este año 2024 estamos celebrando, estamos contentos, estamos con sonrisas en el caso de los mercados norteamericanos, que han tenido un muy buen desempeño y si a eso le sumamos el alza del dólar en este año, ha sido un año bastante positivo para la renta variable, para los activos de riesgo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando hablamos de activos de riesgo, cuando hablamos de acciones, podemos tener años tan buenos como el actual, pero también podemos tener años muy malos como el año 2022. Así que hay que poner todo en contexto y qué bueno que así sea, que las acciones estén subiendo, pero hay que tener cuidado cuando vienen los cambios del mercado. Y eso está a la vuelta de la esquina porque ya hemos visto varias señales que podrían estar anticipando una posible corrección. Todavía no hay nada en el muy corto plazo que nos pueda anticipar esa situación, pero hay que estar preparados para correcciones que puedan ser relevantes. Y algo que destaca sin duda en este año 2024 es el avance que han tenido las grandes tecnológicas. Los 7 magníficos, las 8 empresas más grandes de Estados Unidos, vamos a hablar harto de eso. Y acá una demostración de este aspecto es lo siguiente, que en el Nasdaq 100, este índice tecnológico, vemos que en el año sube este índice un 27,66%. Pero abajito, también remarcado, está el Nasdaq 100, pero equal weight, es decir, con el mismo peso todas las acciones. Y en ese caso cambia radicalmente el retorno a solamente un 8 y algo por ciento. Por lo tanto, también el Standard Poor's 500 y el Dow Jones, que tienen un peso importante, estas grandes tecnológicas también tienen un avance muy significativo en lo que va del año. Entonces, ¿qué es lo que se puede concluir con esto? En que el buen año 2024 depende mayoritariamente de pocas acciones de gran capitalización, de pocas acciones tecnológicas que les ha ido muy bien y que han alcanzado valorizaciones enormes. Y eso es lo que explica el gran avance de muchos índices norteamericanos. Y mirando el comportamiento de todos los principales activos, tenemos un año que está prácticamente cerrando todo en positivo, con excepción de los bonos de larga duración, que no han podido cambiar ese sombrío panorama de los últimos 3 años, y es porque las tasas se han mantenido mucho más elevadas de las tasas bajas que tuvimos por ahí por el 2019-2020. Entonces, este aumento de tasas de interés a nivel global y específicamente en Estados Unidos ha provocado esta caída en los bonos del tesoro a largo plazo. ¿Quiénes han subido mucho este año? El top 3, tenemos al Bitcoin subiendo un 124% en el año, las acciones de crecimiento, las acciones que siguen creciendo mucho, aumentando sus ventas considerablemente año a año, suben cerca de un 36% y el Nasdaq 100 sube un 28% aproximadamente. Ahí le sigue de cerquita el comportamiento del Standard Poor's 500 que sube un 27% y el oro que también está en el podio de los 5 primeros
con un 26% de alza. En cuanto a noticias económicas, la última semana tuvimos pocas cifras. En general podemos ver que salieron algo por debajo lo esperado la confianza del consumidor, pero se revisa al alza el dato anterior, y las peticiones semanales de desempleo muy estable en torno a los 220.000 solicitudes. Así que todo muy tranquilo, pocas cifras de gran relevancia, y eso nos lleva a que en el último tiempo, como las cifras han estado saliendo mejor de lo esperado, la palabra recesión se dejó de buscar en Google. Este es un indicador que muchas veces se hace en donde palabras que están siendo muy repetidas, muy comentadas o temas de actualidad se buscan en Google de cuántas son las búsquedas de esta palabra, y eso da una cierta sensación de cómo las personas están en relación a esa situación, en este caso recesión. Acá podemos ver cómo hace algunos meses atrás, cuando se hablaba de esta posibilidad de recesión, mitad de año aproximadamente, aumentó considerablemente la pregunta de lo que es la recesión. Pero en el último tiempo está en niveles muy bajitos. Y por lo tanto también la Reserva Federal está en esa misma sintonía, en donde ya no se esperan grandes bajas de tasas para el futuro, solamente una baja de tasas adicional el 2025. Ahora, de todas formas, aumentó un poquito la probabilidad de baja de tasas para el mes de enero, desde un 8,6% a un 11,2%. De todas formas, sigue siendo la principal opción la mantención en la tasa para enero. Y esta es la curva de tasas para el próximo año, en donde no se esperan grandes bajas, sino que solamente una baja de tasas adicional. Así que eso también demuestra el optimismo y la estabilidad respecto a la economía norteamericana. Cifras que han salido bastante mejor de lo esperado, una Fed que ya hizo la pega bajando las tasas y que por lo tanto es difícil que entremos en una recesión en el contexto actual. Todo esto puede cambiar rápidamente, por eso hay que estar muy atento, pero al parecer todo se ha logrado contener a partir de estas cifras que hemos ido conociendo en el último tiempo y las decisiones de tasa de la Fed. El bono del Tesoro de 10 años corrige un poquitito, subió de manera considerable después de la última reunión de la Fed, pero está comenzando a corregir un poquito. No se escapó a los 4,7 y por lo tanto eso ya de cierta manera contiene este avance del bono del Tesoro de 10 años, así que eso es por supuesto una buena noticia. Y en cuanto al S&P 500, al principal índice de la bolsa norteamericana, el principal referente de las acciones a nivel global, vemos que ha comenzado a lateralizar, ha tenido alguna volatilidad relevante en los últimos días a partir de esta última decisión de la Fed, pero se mantiene sobre los 5.870 puntos, que ese es un nivel importante de soporte y que mantiene el optimismo de cara a los próximos días para el S&P 500. Así que atento a ese soporte, que ese soporte, los 5.870, seguramente va a ser un nivel muy importante para mantener esta tendencia alcista de la bolsa norteamericana. Y nuevamente, reiterando lo que hablábamos hace algún rato atrás respecto a esta importancia relativa de las grandes tecnológicas, vemos acá cómo desde el año 1980, si consideramos a las tres principales acciones del mercado, a las más grandes, hoy día estamos en un nivel considerablemente superior que en otras épocas. Hoy día esas tres principales acciones, que son Apple, Microsoft y Nvidia, representan más del 20% del S&P 500. En otras épocas era solamente un 10%, o el 12% de Microsoft, General Electric y Cisco para el año 90, 99, 2000. Y en los años 80 era IBM, ExxonMobil y la T, no me acuerdo cuál es la T. Así que eso ha ocurrido en el pasado y por lo tanto claramente en este momento las acciones tecnológicas representan mucho del mercado. Y si consideramos las 8 acciones más grandes del mercado, también pasa lo mismo, un 35% representan estas 8 acciones para el mercado en su conjunto. Así que evidentemente esto demuestra que el crecimiento de la bolsa norteamericana depende de muy poquitas acciones y que son acciones que le ha ido muy bien en el último tiempo. Así que por lo mismo hay que mirarlas muy de cerca siempre y hay que ver si es que esas acciones van a seguir creciendo como lo han hecho hasta ahora. Porque si es que no siguen creciendo como lo han hecho hasta ahora, ahí evidentemente que le puede golpear fuerte al mercado. Porque esa ha sido la principal razón de por qué el mercado ha subido a partir de estas acciones que le ha ido muy bien. Nos vemos en abril, Patrimore Summit, con Das Aswad Damodaran, que viene precisamente a hablarnos de valorización. Y esto será a principios de abril, así que compren su entrada, quedan poquitas horas para que el precio aumente, así que aprovechen que está con descuento todavía. Así que ya hemos tenido muy buena recepción, ya muchas personas han estado comprando, no se han agotado, pero evidentemente es bueno aprovechar el descuento antes de fin de año, en donde cambiaremos el precio.
¿Qué se espera para esta semana? La verdad que pocas noticias previo a fin de año, evidentemente, son días bastante muertos, son días con muy poca liquidez, el mercado está un poquito en otra, pero desde el jueves 2 ya empiezan las noticias económicas relevantes. Primero con las peticiones semanales de desempleo y el día viernes con el ICM manufacturero. Así que atención a estas cifras y que son la previa de una semana que va a estar recargada de noticias en la semana siguiente, en donde ya tendremos ICM servicios, creación de empleo no agrícola y otras cifras más de empleo que son muy relevantes y que van a marcar la pauta de este inicio de año. En cuanto al comportamiento de los mercados, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, el Nasdaq 100 en los últimos 10 años ha rentado más de un 400%, el S&P 500 ha rentado más de un 200% y las acciones chinas prácticamente no han subido nada, se han mantenido estables, una década perdida. Y esto pasa mucho con los mercados. En otra ocasión ha sido Estados Unidos, en general es un mercado que le ha ido bien, pero ocurren este tipo de situaciones en donde ciertos mercados no avanzan, no ganan terreno, se quedan atrás y esa ha sido la situación de los últimos 10 años. Y ahora que estamos en el rally navideño, el primer día del rally navideño, recordemos, 5 días antes del cierre, más 2 días después del cierre de año o los 2 primeros días hábiles del inicio de año, esos 7 días son el rally navideño. Y ese rally de Santa Claus está, o más bien comenzó, con un fuerte avance del 1,1%, que eso anticipa un buen ciclo como ha ocurrido en el pasado cuando el primer día renta más de un 1%. Así que veremos qué es lo que pasa. Estamos precisamente en esos días, así que veremos cómo evoluciona la bolsa norteamericana para ver qué nos puede decir el próximo año todas estas estadísticas que se sacan a fin de año. Acá está nuevamente el cómo se determinan estos indicadores, un poco fue lo que hablamos la semana pasada, así que lo traigo a colación nuevamente. Recordemos que estamos en rally navideño, después tenemos los primeros 5 días del año y el barómetro de enero, que es cómo termina enero en su conjunto. Gran contenido como siempre, ahí me hacen una pregunta sobre criptomonedas, ni idea, no, la verdad que nosotros no nos dedicamos mucho a mirar el mundo de las criptomonedas. Y Sergio nos dice, a veces discrepo de la tal llamada fiesta de este año que precisamente hoy día insistimos en el punto relacionado a la bolsa norteamericana. Si te montas en fondos de inversiones de emergentes Europa o Latam, el dólar te sacude los bolsillos por el otro lado, exactamente, porque sube el dólar, por lo tanto se deprecian las monedas en las cuales uno invierte en otros mercados. Solo queda esperar una gran corrección como la del 2018, 2020, 2022. Bailamos al compás del tío Sam. Absolutamente, Sergio, estoy de acuerdo contigo. Ha sido un muy buen año en su conjunto. A la larga, si uno tiene una cartera balanceada, una cartera que está indexada a acciones del mundo, de todas formas Estados Unidos pondera de una manera relevante, así que de todas formas al mundo le fue bien, pero por esa gran ponderación de Estados Unidos. Pero como tú bien dices, mercado emergente, Europa, Latam, ha sido un año bastante mediocre y eso se ha mantenido durante el último tiempo, así que estamos de acuerdo y bueno, veremos qué es lo que pasa el 2025. Eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados internacionales. Nos vemos en otro video, que estén bien, chao chao.